Ya estamos en el mes del terror y hoy les voy a contar los 10 datos que no sabían de la película que hizo popular al género slasher. Estrenada en 1978, es un clásico infaltable para esta fecha. Empecemos. John Carpenter era muy fan de la película de terror canadiense titulada Black Christmas de 1974. Le pidió permiso al director de esa película para escribir una secuela y el guión eventualmente se transformó en The Babysitter Murders, que viene a ser el asesinato de las niñeras. Por cuestiones de presupuesto, o sea, de bajo presupuesto, los acontecimientos de la película debían ocurrir en una sola noche. Se decidió que esa noche fuera la de Halloween, que es la más aterradora del año. Esto es Halloween. El título de la película lo sugirió el productor Irwin Yablans, y Carpenter admitió que fue entonces que la historia realmente empezó a tomar forma. Yablans le pidió a Carpenter que el terror no fuera ni gore ni sangriento, y que se inspirara en los programas de radioteatro del pasado. Lo llamó el teatro de la imaginación, donde el horror ocurre en la mente del público. Da más miedo lo que no se dice y sí lo que se sugiere. Cuanto menos explícito, mejor. Carpenter tomó nota y se inspiró en el trabajo de Alfred Hitchcock en Psicosis, en el que el suspenso reina por sobre los baños de sangre. Pero Carpenter no solo se basó en eso. El Dr. Samuel Loomis es el psiquiatra de Michael Myers. A su vez, Sam Loomis es el amante de Marion Crane en Psicosis. Marion Crane fue interpretada por Janet Leigh, la madre de Jamie Lee Curtis. Y, obviamente, Jamie Lee Curtis es la protagonista de Halloween. El nombre de Loomis también se usó para un personaje en Scream, que buscó desconstruir Halloween y al terror slasher en general. Pero ya vamos a hablar de la saga de Scream en otro video. Con respecto al guión, Carpenter quiso corregir algunos errores de su película anterior, Asalto al Precinto 13, y buscó ser más amable con sus víctimas para que la audiencia no lo odiara. La intención detrás del personaje del asesino, Michael Myers, fue que el público no simpatizara o se identificara con él. Michael nunca corre y nunca habla, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza que da pie a la tesis: ¿cuál es el origen del mal? Para desarrollar esto, Carpenter se concentró en escribir todos los diálogos del personaje del Dr. Loomis, mientras que Debra Hill, co-guionista de la película, se encargó de escribir los diálogos de las adolescentes. Su maestría con las palabras es lo que hace a estas chicas tan verosímiles. Muchos coinciden que la historia de la película tiene una connotación moral, una tendencia que luego se desarrolló en otras películas del género slasher, como Viernes 13 y Pesadilla en la calle Elm. Ese concepto de que la Final Girl, esto es, la última víctima en escapar, generalmente una chica, solo puede sobrevivir si es virgen, es pura, no bebe alcohol y no fuma drogas. Según Carpenter y Debra Hill, esto fue una completa malinterpretación del personaje de Laurie Strode. Según la guionista, tanto las dos amigas de Laurie como el novio de una de ellas mueren porque no estaban prestando atención a lo que sucedía a su alrededor, más preocupados en sus actividades íntimas. Carpenter fue un poco más allá. Laurie, que es la más reprimida sexualmente, apuñala al asesino con un cuchillo largo. Ella es quien termina matándolo, no porque sea virgen, sino porque toda esa energía sexual reprimida comienza a salir. Incluso utiliza todos esos símbolos fálicos contra Michael. Además, nuestra protagonista no tiene ningún problema en fumarse una tuca en el primer acto. Por otro lado, las motivaciones de Michael nunca son reveladas. Sus víctimas son solo objetivos accesibles. No está buscando vengarse de nadie que está siendo inmoral. ¿Cómo viene hasta ahora? Si quieren colaborar con el canal, pueden suscribirse y darle like. Continuemos. Según Debra Hill, el personaje de Laurie Strode fue llamada así en honor a la primera novia de Carpenter. Y, hablando de Laurie, esta fue la primera película de Jamie Lee Curtis, a quien le pagaron solo $8.000 por su trabajo. Con esa miseria no me alcanza para nada. De las tres actrices principales, Jamie era la única adolescente durante el rodaje. La actriz no se veía a sí misma como la virgen reprimida y se sorprendió cuando descubrió cuál de las tres chicas iba a interpretar. Jamie admitió que, probablemente, habría sido más adecuada como la sarcástica del grupo. Como las escenas de la película no se filmaron en orden, Carpenter creó un medidor de miedo para que Jamie supiera qué tan aterrorizada estaba su personaje durante cada escena. Para el papel del Dr. Loomis, Carpenter se acercó a Peter Cushing y a Sir Christopher Lee, pero ambos dijeron que no porque el salario les pareció demasiado bajo. Más tarde, Lee dijo que fue uno de los mayores errores de su carrera. Yes.
Eventualmente, el papel recayó en Donald Pleasence, que filmó todas sus escenas en 5 días. De hecho, su personaje aparece en pantalla solo durante 18 minutos en todo el metraje. Antes de filmar la escena del Dr. Loomis con la enfermera en el auto, el equipo de producción notó que Donald se había tomado 2 botellas de vino. A Carpenter le preocupó que el actor no pudiera decir sus diálogos, pero, ante la maravilla de todos, su actuación salió perfectamente. El actor también le aportó cosas nuevas al personaje. Por ejemplo, iba a tener una escena en la que hablaba por teléfono con su esposa, pero Donald se negó a hacerla porque, según él, Loomis no debía tener ni una familia ni un pasado. También le hizo cambios a la escena final. Originalmente, Loomis debía sorprenderse al descubrir que el cuerpo de Michael había desaparecido. Sin embargo, el actor consideró que su reacción debería sugerir que ya sabía lo que iba a pasar. El siniestro Michael Myers recibió su nombre como homenaje a otro Michael Myers, un distribuidor de películas del Reino Unido, que había ayudado bastante a Carpenter con Precinto 13. Usar su nombre para un asesino serial fue un gracias un poco raro, pero el aludido se lo tomó con humor y dijo que le debían regalías por el uso de su nombre. A quien no le parece tan gracioso ser tocayo de este antagonista es a Mike Myers. Quien interpretó a Michael en la mayor parte de la película fue Nick Castle. Muy amigo de Carpenter, Castle quería saber lo que era ser parte de una producción cinematográfica, por lo que Carpenter lo invitó al set. Al ver que Castle tenía el físico adecuado para Myers, decidió contratarlo. Total, el personaje no tenía diálogo ni exigía demasiada habilidad actoral. La dirección de Carpenter para Castle fue mínima. Cuando el actor le preguntó cuál era la motivación de su personaje para una escena en particular, Carpenter le respondió que su motivación era caminar del punto A al punto B y nada más. Una indicación famosa que le pidió el director fue que al terminar de asesinar al novio de Linda, Castle moviera levemente su cabeza hacia un costado. Dicho gesto se convirtió en una marca registrada de Michael Myers. Un hecho curioso que le ocurrió a Carpenter fue que mucha gente se le acercó para decirle lo horripilante y grotesco que les había parecido la cara desfigurada de Michael al final de la película. Sin embargo, esa es la cara del actor Tony Moran, con un poco de maquillaje por la herida que le produce Laurie unas escenas antes. Sin embargo, el personaje de Michael no estaba desfigurado, sino que su rostro era perfectamente normal y ordinario. Carpenter menciona esto como evidencia del poder de la sugestión en el cine, ya que la audiencia vio un monstruo en pantalla y asumió que también debía parecerse a un monstruo debajo de la máscara. ¿Crees que saldrá del armario a asustarte? Vaya, ¿cómo te explico? Está vacío, ¿ves? No es cierto. Dos datos curiosos sobre Michael. El primero, es uno de 2 asesinos slasher que maneja un auto, aunque habiendo estado encerrado desde niño, no queda claro dónde aprendió a conducir. El segundo, son 5 las víctimas humanas de Michael en esta película: su hermana Judith, un camionero, Annie, Bob y Linda, y mata a 2 perros también. Pasemos al elemento más icónico de Michael Myers, su cuchillo. Obviamente no. Su máscara. Debido al ajustado presupuesto de la película, el diseñador de producción, Tommy Lee Wallace, tuvo que utilizar lo que tenía a su disposición o comprar materiales a bajo costo. Cuando creó la máscara de Michael Myers, hizo 2 versiones. La primera fue una máscara sonriente de payaso llamada Don Post Emmett Kelly, a la que le pusieron pelo rizado rojo. La probaron y parecía perturbadora y escalofriante, pero faltaba algo. Fue entonces que compraron una máscara del Capitán James Kirk de 1975, de la serie Star Trek, que adquirieron en una tienda de disfraces por solo $1.98. Le arrancaron las cejas y las patillas, pintaron el rostro de blanco azulado, el pelo fue rociado de marrón y los ojos se abrieron más. Después de probar la máscara, el equipo decidió que la segunda era mucho más inquietante, porque carecía de emociones. William Shatner, el intérprete del Capitán Kirk, no descubrió hasta más tarde que Michael Myers usaba su apariencia. El actor demandó al estudio y terminó arreglando fuera de tribunales. Lo irónico es que la máscara original no era sobre Shatner, sino sobre el Capitán Kirk, de quien Shatner no tiene los derechos. El presupuesto acotado resultó en un rodaje acotado. Tuvieron solo 20 días para grabar durante la primavera de 1978. De esos 20 días, 2 fueron dedicados al plano secuencia con el que inicia la película. Un plano secuencia consiste en una única toma sin cortes, durante un periodo de tiempo bastante dilatado. La iluminación también se vio afectada por el bajo presupuesto, lo que obligó a crear esa atmósfera oscura e intimidante. Como la película se filmó en primavera, la producción tuvo dificultades para encontrar calabazas anaranjadas. De hecho, encontraron solo 3. Por lo que la escena en la que Laurie destruye una tuvo que realizarse en una sola toma. Para solventar el problema, el equipo recurrió a calabazas verdes a las que luego pintaron de color naranja. Para terminar, vayamos a la banda sonora más memorable del terror slasher.
Compuesto por John Carpenter en solo 4 días, el tema está escrito en un inusual compás de 5/4 que el director y compositor aprendió de su padre. Cuando Carpenter le mostró un corte de la película a una ejecutiva del estudio, sin la banda sonora, a ella no le pareció para nada aterradora, pero cuando la vio completa en el estreno, no pudo creer lo mucho que había cambiado la atmósfera solamente por la música. El productor Yablans también confirmaba haber visto a miembros del público taparse los oídos por lo aterrador del tema musical. Mira lo que es el cine. Gracias a todos por haberme escuchado. Si les gustó este video, los invito a ver el de la semana pasada en el que hablamos de la intimidad de Charlie Chaplin. También pueden cliquear la campanita y dejar un comentario si creen que me olvidé de algún dato importante sobre Halloween. Si no les gustó, igual aprecio que se hayan tomado el tiempo para quedarse hasta el final. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.